Buenas tardes, estimados alumnos, y bienvenidos a la penúltima clase sobre las evaluaciones económicas. No sé si tienen alguna duda sobre el proyecto integrador o algo que surja. Las correcciones a la entrega que me hicieron el miércoles, eh, voy a tratar de dejárselas ya subidas al aula a más tardar mañana en la noche. Entonces, para que ya las tengan ahí, ya prácticamente solo es la recta final. Solo sería ejecutar la metodología que, según estaba viendo, están bastante bien. No creo que haya mayor problema, solo es de empezar a recopilar los datos ya para la entrega final. De hecho, en esta semana no hay tarea precisamente por eso, para que vayan viendo cómo recopilan los datos. Y ya solo para juntarlos, hacer el análisis, la discusión, las recomendaciones, y ahí tendrían ya su trabajo, ¿verdad? En cuanto a esta clase en sí la quiero enfocar sobre las evaluaciones económicas, pero desde el punto de vista que, por lo general, a nosotros como salubristas, sin ser economistas, les van a llegar las evaluaciones por lo general ya hechas. O sea, no necesariamente les van a decir a ustedes háganlas, sino que más que todo lo que me interesa de estas últimas dos clases es que ustedes sepan analizarlas, verlas, leerlas, entenderlas y saber el por qué es que se han hecho así. O sea, para que ustedes puedan ver que esto que ustedes tienen en la mesa, o sea, un informe, por ejemplo, de una evaluación económica, sea realmente una evaluación económica como tal, y no que se les han presentado como evaluación económica y tal vez no es una evaluación económica como tal, y que sepan ustedes interpretar los resultados y por qué es que son así las evaluaciones. Entonces, eh, bajo esa premisa, yo les he colocado acá en el aula, permítanme, eh, voy a proceder a compartirles pantalla. No sé si lo ven acá, ¿sí? Creería que sí. Este, si me escuchan bien, dicen, si no, subo el volumen. Las evaluaciones económicas, Eh, esto primero que les puse acá es una característica principal y son los pasos que ustedes van a buscar en una evaluación económica, ¿sí? Entonces, por eso se los he puesto así como pasos a seguir. Cuando ustedes tengan un documento, entonces ustedes sepan que para realizarse una evaluación económica, principalmente siempre tiene que haber una comparación. ¿Verdad? Entonces, porque toda evaluación económica parte de un problema. Entonces, la evaluación económica lo que trata es de darle solución al problema económico que vimos al principio de la forma más eficiente y más efectiva posible, ¿sí? Utilizando de la mejor forma los recursos que de hecho siempre son escasos, de la manera que generen el mayor beneficio, el mayor resultado posible, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes se topen con una evaluación económica, siempre busquen que siempre haya un coste y siempre haya unas alternativas a comparar. O sea, siempre van a haber dos o más alternativas a las cuales están comparando, ¿sí? Siempre van a constar de beneficio, o sea, porque estas son las preguntas que hay que hacerse antes de hacer la evaluación económica. ¿Cuál es el coste de las alternativas que estamos comparando? ¿Cuál es el beneficio de las alternativas que estamos comparando? Y la solución al problema, o sea, ¿cuál sería la manera más eficiente de proporcionar dichas alternativas? Y eso les va a dar solución a la última pregunta, si valen la pena o no dichas alternativas. Porque acuérdense que, como dijimos en la introducción de la clase pasada, las evaluaciones económicas no son como un dictamen, sino que eso les sirve a los tomadores de decisión para que ellos vean cuál alternativa es más
costo eficiente, ¿verdad? O sea, cuál alternativa para ellos les genera más beneficio de acuerdo al presupuesto que pudiesen tener, por ejemplo, o hacia los resultados que ellos esperan según las políticas de salud que pudiesen estar esperando, ¿verdad? Y les sirve también una manera de priorizar. Por ejemplo, si alguna es más costo efectiva, pero es más costosa, entonces tal vez priorizan la que es menos costosa y dejan la. O sea, esto es lo que sirve una evaluación económica es para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, los pasos a seguir ya para realizar la evaluación económica como tal, primero hay que seleccionar y definir qué alternativas son las que se van a comparar, qué perspectiva del estudio y qué horizonte temporal es el que voy a elegir, ¿sí? Esto lo elige el investigador. La elección del método, la valoración de los costes, la valoración de los beneficios, la presentación de los resultados y el análisis de sensibilidad, ¿sí? Por eso es que de repente ustedes se van a topar con evaluaciones económicas y van a ver ustedes que por lo general puede ser que se topen con la evaluación y cuando la lean no vean un análisis desde el punto de vista salubrista, ¿sí? Porque a veces si la hace un economista en salud directamente, puede ser que solo encuentren la presentación de los resultados y el análisis de sensibilidad, ¿sí? Y no un análisis de que esta evaluación económica sería mucho más coste efectiva y un análisis de por qué es costo efectiva y todo, porque realmente esto les sirve para los tomadores de decisión. Entonces los tomadores de decisión son los que hacen el análisis, ¿sí? Y no porque no lo encuentren, es que la evaluación económica está mal hecha, ¿sí? Entonces, primero, si lo vamos viendo punto por punto, la selección y la definición de las alternativas. La evaluación económica siempre ha de cumplir los siguientes requisitos, ¿sí? Siempre se van a comparar dos o más alternativas y siempre van a tener en cuenta los costos y los beneficios. Ahora, esto es algo bien importante. Cuando ustedes vean que se comparan dos o más alternativas, principalmente lo que se recomienda de las alternativas que se agarren es que se tendrían que agarrar, tienen que estar completamente claras. Esto es lo que les puse aquí en la recomendación marcada, es que siempre tienen que ser claramente definidas y descritas en todos sus aspectos la tecnología que están estudiando, ¿sí? A manera de quién va a ser el encargado de aplicarla, eh, qué población objetivo es a la que va dirigida esa tecnología, una caracterización de esa población objetivo, ¿sí? Y acuérdense que toda evaluación económica siempre va a ser una comparación entre opciones, siempre, siempre, siempre. Entonces, se puede evaluar programas, tecnologías, acciones, planes, políticas, ¿sí? Y todas pueden ser teóricamente posibles, o sea, siempre, siempre se pueden evaluar, ¿sí? Entonces, eh, surgiría la pregunta, si, por ejemplo, tuviésemos una, un medicamento, un medicamento nuevo, pongámosle, que no existe en el mercado, para una enfermedad X y es un medicamento nuevo que no existía. Entonces, se podría comparar, o sea, se podría hacer una evaluación económica o no se podría hacer una evaluación económica. ¿Qué, qué opinarían ustedes en el caso, ese supuesto? ¿Se puede o no se puede realizar una evaluación económica de una tecnología inexistente? Llámese medicamento, llámese aparato electrónico. Yo diría que no, Yo doctor, porque creería que sí se puede. Ujú. Perdón, Milton. Pele. Sí, sí, no, no hay problema. Sí se puede, y sí se puede, ¿por qué? Porque tenemos, en mi, por como lo entiendo, tendríamos como la tecnología nueva versus algo con que compararla y ver la eficacia que tiene esta tecnología nueva comparado con lo que ya tenemos Ujú. Sí, funcionando.
Sí, y esta pregunta se las traje a colación porque muchas veces ustedes van a ver que las evaluaciones económicas a ustedes se las entregan y tal vez es una evaluación económica de un medicamento porque es más fácil, pero realmente puede ser cualquier tipo de tecnología. Puede ser un medicamento, puede ser un programa, puede ser un instrumento, algún aparato de medición, algo. Pero la alternativa a comparar, por ejemplo, en un medicamento, sería podríamos comparar la introducción de un medicamento para que cure el VIH, por ejemplo, ¿sí? Y ya anteriormente, tal y como dijo la compañera, hay métodos que se utilizaban antes de que existiera la tecnología. Entonces, si existe algún método previo para para tratar el VIH, por ejemplo, entonces lo compararíamos contra ese método previo que ya existía. Y si no existe ningún método ni nada objetivamente comparable, entonces, sí, Carlos. Maestro, pero esa comparación sería un poco sesgada, sesgada en el sentido de que pues no hay datos de mercado, datos de efectividad, de eficiencia, de todos los aspectos que la droga nueva nos va a aportar. O sea, estamos haciendo una comparación, digamos, un poco sesgada y en el aire, diría yo, bajo un contexto tal vez no real, sino un contexto de lo que podría pasar. Me digo, no Sí, sé. por ejemplo, en un fármaco, acuérdese que siempre cuando hacen fármacos, siempre llevan etapas. Y entre las etapas van evaluando la eficacia. Siempre, siempre, siempre están valorando la eficacia. Entonces, si es un medicamento, habrían datos de eficacia, no de eficiencia, porque los de eficiencia, acuérdense que es cuando ya se realizan estudios ya con el producto en el mercado, por ejemplo. Entonces, todos esos llevan estudios de eficacia, entonces se compararía contra la eficacia que las farmacéuticas digan, ¿sí? Pero sí, sí se puede. Pero el punto al que quería llegar, sí, Natalie. No, justamente eso aportar, doctor, que acaba de mencionar que en este caso los medicamentos cuando se aplican ya en los humanos ya llevan esas fases Ujú, para su elaboración y sí tienen ujú, esos análisis de efectividad ujú. contra no dar nada, que sería el efecto placebo. Entonces, sí, Exacto, en el análisis posteconómico cuando introducimos un nuevo medicamento va en base a quizás al paciente a no recibir nada o los otros medicamentos pues, probablemente paliativos que estaba recibiendo. exacto. Sí, Carlos. Es que yo realmente mi punto no va, digamos, contra la efectividad de los medicamentos, sino me refiero a, como estamos hablando desde el punto de vista económico, quizás yo estoy un poco confundido. Estoy hablando de ventas, de costos del medicamento. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé cómo funciona un medicamento en el mercado, pues yo digo que no lo puedo comparar. O sea, sí existen, me imagino, ustedes desde el punto de vista económico, pero a mí me resulta, digamos, no complicado ni complejo, digamos el hecho o sea, si voy a vender, por ejemplo, yo vendo 10.000 unidades de ciprofloxacino y entonces, pero hoy me estoy vendiendo moxifloxacino, pero si no conozco la sustancia en el mercado, o sea, ¿cómo voy a comparar yo cuánto se va a vender, cuánto he vendido de moxifloxacino? O sea, puedo hacer, digamos, puedo compararlo, digamos, en proyecciones futuras, pero no lo puedo comparar, digamos, o sea, no puedo hacer comparaciones como exactas, digo yo, de un medicamento y otro, porque uno no tiene uso a nivel de mercado, otro sí tiene, sí ya es más conocido comercialmente hablando. Me refería a eso, no me refería tanto a la efectividad del medicamento. Sí, pero la compañera ya lo dijo. A lo que quería llegar es así. Cuando es medicamento realmente, y en el caso que plantea el compañero Carlos, cuando es así, tenemos una molécula que ya está funcionando en el mercado contra otra molécula que es similar, pero crea mejores resultados en el paciente, entonces se van a los datos de eficacia, ¿sí? Se van a los datos de eficacia porque los datos de eficacia son datos controlados.
Entonces, contra esos datos controlados son los que se compara, porque tal y como dijo Carlos, no vamos a tener datos de eficiencia, vamos a tener datos de eficacia, ¿sí? En sí, y esto es algo que hay que, antes de meterse en las evaluaciones, hay que entender bien qué es la eficacia y qué es la eficiencia. Creo que alguien me podría decir qué es eficacia y qué es eficiencia. Así a grosso modo, eficacia y eficiencia. Eficiencia es lograr los objetivos con los menores, a través de los menores, invirtiendo menos recursos, digamos. Esa es eficiencia. Y eficacia es pues, lograr los objetivos para los cuales ha sido diseñado el instrumento, digamos. Exacto, eso es en teoría. O sea, eficacia es alcanzar el objetivo que se habían propuesto, no importa cómo lo lograron, ¿sí? Malgastando recursos, pero lo lograron llegar al objetivo. Y eficiencia es lograr el objetivo con el uso utilizando la menor cantidad de recursos posible, o sea, ahorrando lo mejor, lo más que se pudiera, y llegando siempre al mismo resultado. Esa es eficiencia. Y desde el punto de vista investigativo, teórico, económico y todo, eficacia son los datos que pueden arrojar un estudio clínico, llámese evaluación de casos, estudio de cohorte, o sea, estudios clínicos que se han realizado en pacientes donde ya se aplicó la tecnología, ¿verdad? Sobre ambientes controlados. O sea, donde yo he seleccionado la muestra, sé cómo era mi población, la población yo no la agarré al azar, sino que tenía que cumplir ciertos criterios para poderle realizar las pruebas de cualquier medicamento, por ejemplo, ¿sí? Y así realicé yo el estudio, porque para esa es la población objetivo y tal vez pongo una prueba de control contra placebo, por ejemplo. Entonces, ese ya sería un estudio y es un estudio donde al final de ese estudio me van a dar datos de eficacia. Entonces, la mayoría cuando son de tecnologías propiamente dichas, eh, siempre hay datos de eficacia porque son requisitos que los organismos internacionales, la OMS y todos, ponen previo a la aplicación en seres humanos. O sea, nunca se puede aplicar un medicamento ni nada así sin antes haber realizado pruebas de laboratorio donde hayan datos de eficacia. Pero lo que quería llegar es que si no existe, porque aquí, según como dijo Carlos, estaríamos evaluando una tecnología. De hecho, esa sí sería un objeto directamente de evaluación económica. La norfloxacina, por ejemplo, contra la levofloxacina y la ciprofloxacina. Ahí tenemos tres alternativas, ¿sí? Son alternativas completamente comparables porque son de la misma familia, solo que lo que varían una y otra son la efectividad, ¿sí? Entonces, pero a lo que voy es a una tecnología completamente nueva que no existía en el mercado y no tiene punto de comparación. Entonces, cuando se encuentren una tecnología, de repente ustedes van a encontrarse con evaluaciones económicas donde están evaluando una tecnología y la están comparando contra no hacer nada, tal y como dijo Natalie. ¿Sí? Entonces siempre se puede comparar, siempre se puede hacer una evaluación económica, solo que la evaluación contra la que le están comparando es contra no hacer nada. Por ejemplo, si evaluáramos en el ejemplo de una, un medicamento que cure realmente el VIH o una enfermedad que nadie quería tratar y sacaron un medicamento, entonces se compararía contra la alternativa de no hacer nada. Entonces, ¿cuánto al final se ahorraría por aplicar la tecnología? Porque ya tenemos algo que si no hacemos nada, entonces nos cuesta tanto esa enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Y se compararía contra los ahorros y beneficios que se dieran aplicando la tecnología. Pero siempre se puede comparar. Entonces, pero lo que quería llegar es que siempre van a ver ustedes que es una comparación entre opciones. Eso, no sé si les quedó claro acá, porque eso es en cuanto a la selección y la definición de las alternativas posibles. Y algo bien importante, que por ejemplo,
si vamos a comparar eh, varias opciones, siempre hay que agarrar las mejores, las que están más cercanos a lo posible. Por ejemplo, si vamos a evaluar en el caso tal, como dijo Carlos, de la norfloxacina, la podríamos comparar con la levofloxacina y con las que estén más o menos cercanas, ¿sí? No es necesario evaluar toda la familia directamente desde que salió la primera quinolona, o sea, no vamos a empezar desde ahí, sino que podríamos agarrar las de última generación, podríamos agarrar las últimas tres o cuatro de última generación contra la que queremos sacar, porque la que queremos crear es una molécula nueva. Entonces la vamos a comparar contra las mejores en el mercado, tal y como dice Carlos. Así sería, no sé si solventé la duda. Sí, maestro, muchas gracias. Ujú. Y algo bien importante, siempre se compararía, como acuérdese que no podríamos comparar si tenemos pongámosle un nombre nuevo de una floxacina nueva contra la levofloxacina y la norfloxacina. De la norfloxacina y la levofloxacina tenemos datos de eficacia, porque cuando se lanzó al mercado, antes de lanzarse al mercado, ido, eh, tuvieron que haber habido datos de eficacia. Sí, Natalie. Entonces, cuando se presenta un análisis de este tipo, tiene que ir descrita la eficacia de ambos medicamentos. Ujú. Sí, ¿No? sí, 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 siempre, 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 siempre. Y hay otros que, por ejemplo, que ya hay datos de efectividad, no solo de eficacia. Hay veces que hay datos de efectividad. Tal vez lo que no hay es datos de eficiencia, de efectividad en el tiempo, o sea, porque no ha salido al mercado. Pero a veces sí, sí hay. Pero la cuestión es que siempre se va a comparar contra el mismo. Si, por ejemplo, de los tres tenemos datos de eficacia, entonces lo comparamos contra los tres, o sea, los tres datos de eficacia que tenemos, ¿sí? Siempre va a ir así. Y si no tuviéramos, por ejemplo, solo tuviéramos eh, otro medicamento, o sea, en el caso de las fluoxacinas, póngale que solo existiera la ciprofloxacina y nosotros queremos sacar la norfloxacina. Solo tenemos dos, en el mercado solo estaba la ciprofloxacina, no había otra, solo estaba ella. Entonces la compararíamos, de preferencia, pondríamos unos tres escenarios. ¿Cómo funciona la ciprofloxacina? ¿Cómo funcionaría la norfloxacina, que es la que queremos sacar? ¿Y qué pasaría si no hacemos nada? Entonces tenemos los tres escenarios ahí. Entonces ahí saldría una evaluación económica bastante rica porque se sabría los datos de no hacer nada, los datos de la mejor alternativa que está posible y es la única, de hecho, en ese caso, y la que queremos sacar nosotros. Así, de esa categoría, así van a encontrar ustedes las evaluaciones económicas. Sí, Natalie, que tenía la manita levantada. Perdón, doctor, quedó levantada. Gracias. Bueno, en cuanto a la perspectiva del análisis aquí va a depender, porque por lo general a esto se refiere hacia quién va dirigido el estudio. Y esto va a ser sumamente importante desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista económico. Esto nos sirve a nosotros porque es el punto de vista o la perspectiva del análisis. Entonces, esto es sumamente importante porque para nosotros nos va a decir qué costos y qué beneficios nosotros vamos a agarrar para realizar el estudio, ¿sí? Entonces, las alternativas por lo general son múltiples, pero las que se adoptan por lo general dentro de la economía son cuatro. Principalmente la perspectiva del proveedor de los servicios de salud, que es el que directamente provee los servicios. La otra perspectiva que se puede agarrar es la perspectiva del financiador, que es el que da el dinero, o sea, no es el que ejecuta, sino que el que da el dinero para ejecutar los programas o para desarrollar las tecnologías, ¿sí? O se puede agarrar también desde la perspectiva del paciente, que es la perspectiva del que va a recibir todos los beneficios.
y en algunos casos que va también a aportar los costos también, ¿sí? Y la última que por lo general es la de la sociedad. La sociedad, cuando se hace un estudio económico desde el punto de vista de la sociedad, esos son los más grandes. ¿Por qué? Porque ya involucra todas las perspectivas anteriores. O sea, ya cuando oigan hablar que este estudio económico fue realizado desde la perspectiva de la sociedad, entonces saben ustedes que están involucrando los costos y beneficios desde el punto de vista del que provee los servicios, desde el punto de vista del financiador y desde el punto de vista del paciente. Entonces ahí involucran todos los costos. Esto va a determinar qué tipo de costes y cómo lo van a enfocar ustedes, ¿sí? En el horizonte temporal, aquí prácticamente es el periodo de tiempo donde van a desarrollar todo lo que ustedes van a investigar, ¿sí? Donde se van a manifestar todos los costes, todos los resultados y esto nos va a decir la naturaleza del problema y aquí va a depender si lo que estamos investigando es agudo, si lo que estamos investigando es crónico. Entonces, si en el caso de una enfermedad aguda podría ser corto, de unos 3, 6 meses, por ejemplo. Y en condiciones crónicas, o sea, el horizonte temporal, igual que un estudio de investigación, un trabajo de investigación, pudiera ser prospectivo y durar todo lo que es la vida del paciente, toda la expectativa de vida. Sí, creo que aquí no hay mayor problema en el horizonte temporal. Eh, y acá vamos, la elección del método, la valoración de los costos y la valoración de los beneficios. Este tipo de elección del método vamos a determinar nosotros qué tipo de evaluación económica vamos a realizar. Si vamos a hacer un análisis de minimización de costos, hay más, pero los más importantes y que los que por lo general se hacen son estos cuatro, que son los que vamos a desarrollar en estas clases. Son el análisis de minimización de costos, el análisis coste-efectividad, el análisis costo-beneficio y el análisis costo-utilidad, que son los que por lo general dentro de la rama de salud son los cuatro más importantes y son los que por lo general se realizan, ¿verdad? Entonces, esto queda directamente a criterio del evaluador. Él es el que hace como una preevaluación de las alternativas y todo para ver qué tipo de análisis va a realizar. Luego de que lo ha terminado acá, hace la presentación de los resultados correspondientes a la metodología que implementó. Y esto es lo que yo les decía, de que por lo general cuando terminan las evaluaciones económicas, terminan presentando los resultados del estudio y efectuando análisis de sensibilidad. Ahora, se preguntarán qué es un análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad en sí no es objeto de la clase que se metan de lleno a los análisis de sensibilidad porque son complicados, de hecho, pero es en sí, eh, cuando uno realiza las evaluaciones económicas, presenta los resultados. Entonces, una vez presentados los resultados de la evaluación económica, necesitamos saber cómo, qué tan fiables son esos resultados que nosotros presentamos. ¿Sí? Entonces el análisis de sensibilidad prácticamente es decir eso, o sea, ¿cómo variarían, o sea, los resultados si nosotros modificamos más de alguna variable? ¿Sí? Entonces, acuérdense que todo lo que es economía, tal y como lo dijo Carlos, y creo que esa es una de las confusiones, la economía siempre es subjetiva, siempre, siempre, siempre porque nosotros podemos dar costos a posteriori y podemos dar resultados a posteriori según criterios y según programas que nosotros ocupamos y todo, y al final nos va a salir una proyección, ¿verdad? En el futuro, de aquí a 10 años, 15, 20, de que esta inversión acá, por ejemplo, al final de 10 años me dio este resultado y me va a dar este beneficio, pero este beneficio no es exacto.
sea, esto puede variar, porque depende también de qué suceda entre los 10 o 15 años. Se supone que en economía, asumiendo que no va a haber ninguna variación, podríamos esperar este resultado, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Entonces, es lo que yo les puse acá, o sea, se desconocen los valores exactos de los costos y los efectos, ¿verdad? De una determinada intervención. Entonces, podemos nosotros realizar estos análisis de sensibilidad. Y estos análisis de sensibilidad nos pueden decir eh, cuáles de todas las variables que nosotros teníamos y que ocupamos para realizar el estudio, cuáles son las más importantes, ¿sí? Para eso sirven estos análisis. Por ejemplo, póngale que nosotros teníamos un estudio de una evaluación económica y dentro de la evaluación económica ocupamos una población objetivo y que la población objetivo tenía características de sexo, raza y condiciones patológicas previas, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos una modificación la variable sexo o hacemos una variación en la variable condición económica, por ejemplo, o en las características previas, ¿cómo nos varían los resultados al final del estudio? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, podemos saber cuál de todas las variables que ocupamos son las que tienen más peso. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos cuáles son las características y cuáles son las condiciones que nos generan más peso, son las que les tenemos que poner más importancia, pues, porque son las que más vamos a cuidar, porque ya sabemos nosotros que si hay una variación entre esa variable, esa es la que nos va a generar más variación en los resultados que nosotros estamos esperando. No sé si me voy a explicar acá. Pero en sí, esos son los análisis de sensibilidad. Entonces, esto lo hacemos con situaciones, es lo que yo les mencionaba, son situaciones hipotéticas con respecto al valor real, que al final nos va a dar resultados. O sea, todo esto se hace con intervalos de confianza, valores máximos, mínimos, fuentes y si no, esto sería una clase completa si nos ponemos a hablar sobre los análisis de sensibilidad, porque aquí nos podemos meter a incertidumbre en los parámetros, incertidumbre entre las estructuras de los modelos, entre los procesos del modelo, y ahí hay varios, ahí están los análisis cuantitativos, los estadísticos, los de sensibilidad, multivariados, o sea, este es un tema completamente grande. Creo que ni siquiera pudiese ser desarrollado en una clase, o sea, es bien complicado. Pero solo los traje a mención, que estos análisis de sensibilidad siempre se utilizan. Ustedes van a ver que en la evaluación económica les van a presentar los resultados y al final les van a presentar análisis de sensibilidad. Les van a poner una breve explicación de cuál es el método que aplicaron y cómo se aplica y cómo varió. Y al final les van a decir qué variables desde las que ocuparon para el estudio son las que tenían más importancia. Entonces, cuando ustedes vean un estudio, entonces van a ver las que tienen más importancia, entonces eso significa, ustedes se van a plantear, pues estas características que son las que tienen más peso, son las que más me van a variar el resultado si fuesen modificadas. No sé si tienen alguna duda acá. Luego ya pasándonos ya directamente a los análisis de las evaluaciones económicas, en esta clase solo vamos a abordar dos. Este análisis este es uno de los más fáciles, el análisis de minimización de costos, pero el hecho que sea más fácil no significa que sea el que más se aplica en el sector salud, porque de hecho no es así, porque en el análisis de minimización de costos, lo que se hace es comparar exclusivamente los costos de dos alternativas y que tienen que tener esta característica. La característica que tienen que tener es que las dos tengan el mismo beneficio equivalente. Y por eso es que casi no se hace, porque y solo va a variar en costos. Por ejemplo, en el análisis de minimización de costos, hay que estar, hay dos que se tienden a tener confusiones
si tenemos un análisis de minimización de costos y tenemos que saber cuándo solo es un análisis de costos. ¿Sí? Entonces, para la forma de saberlo es que si ustedes ven y ven varias que le han puesto que es evaluación económica, pero ustedes ven que solo están evaluando los costos de varios medicamentos, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, y tienen 10, y a los 10 solo les han evaluado los costos, ¿sí? Y tal vez son medicamentos completamente diferentes. Y eso es algo importante que se tienen que fijar ustedes. Si, por ejemplo, les están evaluando, le han puesto evaluación económica de medicamento para tuberculosis y para infección de vías urinarias, para infección de gastrointestinales, y, y lo ven así, y ven que solo les están variando los costos, 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 entonces, y le han puesto, aunque le han puesto que es evaluación económica, no podría ser una evaluación económica, porque primero no toman en cuenta los resultados de eso. Acuérdense que una de las características principales de toda evaluación económica es que tiene que tomar en cuenta tanto los costos como los beneficios, ¿sí? Y en el caso del análisis de minimización de costos, estamos hablando que tienen que tener un beneficio equivalente. O sea que el beneficio tiene que ser casi igual. Entonces, si están evaluando medicamentos, por ejemplo, y que ven que cada medicamento va para diferentes patologías, no les van a dar el mismo resultado. O sea, un medicamento para la gastroenteritis, al final el resultado es parar la diarrea. El de la tuberculosis es curar una enfermedad en X estadio de la enfermedad, ¿sí? Y no tienen nada que ver una con la otra, entonces no serían objeto de un análisis de minimización de costos, aunque se lo estén diciendo como tal. Y esto es lo que yo quiero que se lleven de estas evaluaciones económicas, que ustedes sepan analizarlas y ustedes sepan decir, no, esto no es así, aunque me lo estén diciendo, no es así. Sí, no, no sé si aquí, perdón. Entonces, al final de un análisis de minimización de costos, el objetivo del estudio de este es que vamos a estudiar los costos de dos alternativas que tengan al final, al final casi que el mismo beneficio, ¿sí? Y cuál es la que tiene al final el menor costo, porque se supone que solo van a variar en el costo, pero el beneficio es el mismo, ¿sí? No sé si tienen dudas acá en cuanto al análisis porque estas dos son dos cosas que sí tienen que saberlo diferenciar. El análisis de minimización de costos contra un análisis de costes puro, puro y duro. Acuérdense, solo los beneficios y que los beneficios tienen que ser equivalentes. O sea, los resultados tienen que ser prácticamente los mismos. Entonces, aquí hablan sobre que el análisis de minimización de costos es una evaluación parcial. ¿Por qué la consideran una evaluación parcial? Este es el objetivo de debate, porque al final realmente, como los beneficios son casi los mismos, entonces la influencia sobre los beneficios casi que es nula, porque ya estamos hablando que tienen los mismos beneficios. Entonces, lo único que se dedica al análisis de minimización de costos solo es ver cuál es más barata y cuál era más cara, nada más, enfocándose más en los costos que en los beneficios, porque en los beneficios prácticamente no se va a influir, porque ya desde que agarraron el análisis de minimización de costos, saben que los beneficios son casi los mismos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se utiliza? Por eso es que aquí se elige la más barata. Y se utiliza cuando cuando la efectividad terapéutica y la seguridad de las alternativas son los mismos, pero los costos son diferentes. Por eso es que casi no se ocupa. Y la principal ventaja es la sencillez, o sea, porque es lo que yo les dije al principio, o sea, es la más sencilla, es la que da los cálculos más rápidos. Sí, Melanie. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio de la ciprofloxacina y comprobar su eficacia a dosis diferentes para ver cuál es
cuál sería la mejor decisión en tomar económicamente. Podría ser un análisis de minimización de costos para ver cuál es más efectiva haciendo No, a cuál de las dos dosis. O no. eso sería otro tipo de estudio. Sí, por eso es que le quiero que les quede bien claro esto. No, porque si estamos hablando de evaluar económicamente la misma tecnología a dosis diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué está en el mismo estudio que usted propone? ¿Qué está variando? La dosis. Sí, pero al ¿Y el final costo? el resultado, no, el costo, no nos metamos en costo todavía. Ah, Cuando usted lo modifica las dosis a un fármaco, entonces al final lo que está variando es el resultado, porque usted va a estar variando la efectividad, porque lo que usted está buscando es que tal vez a una dosis más baja tiene esta efectividad, a una dosis más alta tiene esta efectividad y a dosis X tiene otra efectividad. Entonces le está modificando usted la efectividad. Entonces, por lo ujú. tanto, está modificando este punto de acá. Ya no es un Ah, ok. beneficio completamente equivalente Ah, creí, por yo lo había entendido en que beneficio equivalente como en mi mente lo había entendido resultado. como efectos No, secundarios, no, no, aplicaciones terapéuticas, ese tipo de cosas. Pero no. sí, tienes razón. Por Yo eso lo es había que, mal entendido. por eso es Gracias. que, por eso es que quería que les quedara bien claro. Porque si nos vamos a un número específico, entonces tendríamos que tener los datos de efectividad y que los datos de efectividad estén casi que en el mismo rango y que casi no varíe entre uno y otro. Entonces, si nos metemos a modificar eso, entonces le vamos a variar la efectividad, ya no van a ser igualmente de efectivos, entonces ya no van a ser comparables desde el punto de vista de un análisis de minimización de costos. Ahí, de hecho, en ese escenario, ahí tendría que ser un análisis de coste de efectividad, porque estamos variando la efectividad. En cuanto a las desventajas, de hecho, aquí en los ejemplos queda más claro. Las desventajas en sí del análisis de minimización de costos, de hecho, esa es una de las desventajas, es que requiere una estricta igualdad de los efectos de las alternativas que vamos a comparar. O sea, el resultado tiene que ser el mismo resultado. Y no necesariamente tiene que ser un dato cuantificado, o sea, no tiene que ser un dato que le pongan un valor, ¿verdad? Simple y sencillamente solo que tenga una igualdad de efectos, nada más. También esta es otra de las desventajas, no informa si los costos exceden al valor monetario de los efectos. Esto en sí esta es característica y desventaja de prácticamente todas las evaluaciones económicas, menos la última que vamos a ver, que es el análisis costo-beneficio, porque el costo-beneficio son puntos comparables, porque en el final de un análisis de costo-beneficio, nosotros vamos a tener tanto es el coste en unidades monetarias y el beneficio es tal en unidades monetarias. Entonces, poder comparar una unidad monetaria contra otra unidad monetaria es completamente fácil. O sea, si tengo por ejemplo, si le ponemos un número y pongámosle un número bien bajito, nos costó $1,000 y el beneficio es $1,200, obvio. O sea, y los comparo, o sea, com- eh, me costó $1,000 y gané 1,200, o sea, es completamente efectivo. Por eso los análisis de costo-beneficio son los únicos que prácticamente van a poder informar ya directamente si los costos exceden al valor de los beneficios o no. Porque los demás estudios, por ejemplo, solo va a haber variación de costos. El beneficio no, ahí no se van a meter. Y en los demás se los van a reportar, pero por ejemplo, uno de ellos en AVAX, el otro se lo podría decir en años de vida ganados, días cama ahorrados, y o sea, las unidades de medición de los beneficios son diferentes. Entonces no son directamente comparables. A eso se refiere acá y que no es posible hacer comparaciones con otras alternativas de diferente naturaleza. Eso es lo que les estaba hablando, que por lo general para esperar el mismo beneficio o el mismo resultado,
tenemos que evaluar alternativas que sean más o menos comparables. Porque si estamos hablando de que estamos evaluando, así como les dije al principio, medicamentos que no tienen nada que ver uno con el otro, no se podría hacer un análisis de minimización de costos porque los resultados son completamente diferentes. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Con los ejemplos, por ejemplo, para que quede más claro, una cirugía, una cirugía X podría compararse contra otra cirugía que fuera para lo mismo con hospitalización y una cirugía ambulatoria, pero que siempre sean para el mismo efecto. La diálisis, por ejemplo, la diálisis peritoneal hospitalaria, o sea, la que se hace en el hospital, y la diálisis peritoneal realizada en la casa, ¿cuál es el resultado? Siempre se espera que el resultado sea en beneficio al paciente con enfermedad renal, o sea, siempre es el mismo. Se espera que sea el mismo y prácticamente lo que va a variar es en los costos, porque una es más cara y la otra es más barata. La colecistectomía tradicional y la colecistectomía laparoscópica, ¿cuál es el resultado final de una colecistectomía tradicional y una colecistectomía laparoscópica? La extracción de la vesícula. Ese es el objetivo. El resultado va a ser la extracción de la vesícula. Entonces, la diferencia es el método que se ocupó. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda acá, porque aquí yo les puse ejemplos. Le puse, por ejemplo, si estamos hablando de la colestectomía, aquí lo que va a variar es el procedimiento. Si se hizo convencional o se hizo laparoscópica. Las dos tienen costos directos, las dos tienen costos indirectos. Algunos van a variar, otros van a permanecer los mismos, ¿sí? Pero al final les da a la sumatoria de los costos directos y costos indirectos. La cirugía convencional costó 2.090 dólares y la colecistectomía laparoscópica para este ejemplo costó 2.580. Entonces aquí lo único, el resultado siempre es el mismo, la extracción de la vesícula. Y al extraerle la vesícula, retiraron los cálculos, se curó el paciente, ¿sí? Y obtuvieron el mismo resultado, pero la diferencia aquí son los costos. Por eso es que yo les decía que este tipo de análisis de minimización de costos casi no se ocupa en salud por esto mismo, porque la principal limitante de los análisis de costo, de minimización de costos, es que tienen que encontrar dos, eh, dos alternativas que generen el mismo resultado, el mismo beneficio, ¿sí? Por eso es que casi no se ocupa. O por ejemplo acá, si están viendo los costos de administración de una eritropoyetina alfa contra la beta en jeringa precargada, o sea, las dos se utilizan para la misma enfermedad y la diferencia es solo que una es alfa y la otra es beta. Entonces, aquí se hace el análisis de minimización de costos, todos tienen prácticamente los costos, solo que unos son más baratos y unos son más caros. Y el beneficio siempre es el mismo. Eso es en sí el análisis de minimización de costos. De los cuatro que vamos a ver aquí como evaluación económica, este es el que prácticamente casi no se ocupa, pero sí quería que lo conocieran. No sé si les quedó claro o podemos extendernos un poco más acá. Está claro, doctor. Sí, este realmente no tiene mucha ciencia, casi no se ocupa y acuérdense que lo único que van a ver en ese es solo cuál es la alternativa más barata y ahí se acabó, o sea, esa es la que van a agarrar. En el análisis de costo de efectividad, ya aquí sí ya cambia, porque en el análisis de costo de efectividad, lo que vamos a comparar son los costos. Acuérdense que los costos siempre, siempre, siempre van a ir en valores monetarios. Siempre los costos ustedes los van a encontrar en unidades de valor. Siempre los van a encontrar en dinero. ¿Sí? De dos
o más alternativas similares con resultados clínicos similares, pero no con la misma efectividad. Y este es el ejemplo que planteó Melanie, ¿sí? Que tenemos en el caso de ese escenario planteado, teníamos el mismo medicamento. Lo único que estamos buscando es variaciones en la dosis. Por lo tanto, esperamos, son alternativas, de hecho es la misma alternativa, obviamente similar, pero los resultados que yo estoy esperando son diferentes, ¿sí? Porque no todos van a tener la misma efectividad a las mismas dosis, ¿sí? Entonces aquí convendría a ustedes realizar un estudio de coste-efectividad, ¿sí? Y esto es lo que quiero que se lleven de la clase, que sepan por qué se ocupó ese, ¿sí? Entonces, este se va a ocupar aquí. O por ejemplo, que en el caso también que veníamos hablando, que planteó el compañero Carlos, que estábamos planteando diferentes medicamentos de la misma familia, ¿ya? Pero no todos tienen la misma efectividad, pero todos están hechos para la misma, para el mismo resultado, pues para el mismo beneficio. Los de los tres esperamos el mismo resultado. Entonces, en el ejemplo, o sea, podríamos poner medicamentos de marca contra medicamentos genéricos, o sea, hechos para la misma patología, ¿verdad? Entonces, aquí el resultado siempre lo van a ver ustedes que siempre se expresa en cociente, o sea, en coeficiente. Y el coeficiente que ustedes van a ver es el costo sobre la efectividad, ¿sí? Y algo muy importante, que siempre se va a elegir el coeficiente menor. Cuando ustedes hagan esa división entre el costo, entre la efectividad, les va a dar un valor. Entonces, ese valor, si ustedes están comparando alternativas, acuérdense que las evaluaciones económicas siempre van a ser una evaluación de alternativas. Entonces, al final a ustedes les va a dar un valor. Póngales que les haya dado 1,80 y la otra alternativa les dio 4,80. Entonces, para ustedes, el 1,80 representa a ustedes la mejor alternativa posible. ¿Por qué? Porque en sí el coste de efectividad lo que dice es que representa la mayor efectividad al menor costo. ¿Sí? Entonces, si ven que ustedes que el coeficiente les ha salido bien alto y la de las otras alternativas ha salido más bajo, entonces al final para ustedes la mejor alternativa va a ser la que tenga el coeficiente menor. ¿Sí? Entonces, estos siempre van a ser definidos, esto se los puse acá, o sea, definido en radio, coste de efectividad de radio es la división. Ahí se refieren los economistas a división. División entre costo y división entre la efectividad, ¿sí? Entonces también otra forma en cual la van a ver ustedes representada es como ISER. ISER significa lo mismo, o sea, es el índice de coste-efectividad incremental, ¿sí? Entonces es como una radio que se hace de cuánto es el coste por una unidad adicional de efectividad, de pasar de una alternativa que ya se tenía a otra. Entonces lo que buscan ahí es hacer como una variación entre los costos, variación entre los costos de pasar de una alternativa a otra. Entonces, el, el- la fórmula del ISER es, según, aquí se lo puse como ejemplo, ¿verdad? Esta es la fórmula real de cómo se saca un ISER, ¿sí? El ISER es, acuérdense que están comparando una alternativa contra otra. Entonces, en el caso más sencillo, se compara la alternativa 2 contra la alternativa 1. Y si le pondríamos nombre, este podría ser la alternativa de tener la ciprofloxacina contra la norfloxacina, por ejemplo. Entonces, ambas tienen costes diferentes, ¿sí? Y están pasando de una alternativa que ya tenían, que era la ciprofloxacina, y van a pasar hacia la norfloxacina. Entonces,
el coste de la que ustedes quieren implementar menos el costo de la que ya estaba, de la que estaban implementando, dividido entre la efectividad de la que ustedes quieren implementar menos la efectividad de la que ya se estaba ocupando. Hacen la fórmula y la aplican y el resultado que les va a dar ahí ya va a ser un resultado directamente como una ratio coste-efectividad incremental. ¿Y qué les dice la efectividad incremental? Es esto. Solo les está representando a ustedes cuánto es el costo. ¿Cuánto les costaría a ustedes una unidad más de efectividad cambiando de la alternativa de la que ustedes proponen, que es la que están averiguando, que es la norfloxacina, contra la ciprofloxacina? ¿Sí? Eso es todo. Por lo general, y aquí en los ejemplos se puede ver un poco mejor. Los ejemplos están en euros, pero están haciendo aquí esto es un ejemplo. Están viendo la prevención del stroke, o sea, y están ocupando un fármaco, el fármaco A contra el fármaco B, no, sin nombre, ¿verdad? Entonces, el costo total para 100 pacientes, estamos comparando la alternativa A contra la alternativa B. Entonces, el costo total para 100 pacientes es de 10.000 y la efectividad al final son 10 ataques evitados. Así lo van a ver ustedes. Ya van a ver un gran documento donde al final sale este resultado y la efectividad son 10 ataques evitados. El fármaco B, tenemos que un coste total para 100 pacientes es mucho más costoso, o sea, de 10.000 se pasó a 60.000 y pero la efectividad son siempre para los mismos 100 pacientes fueron 50 ataques evitados, ¿sí? Entonces, si lo hiciéramos como coste simple, o sea, si aplicáramos solo esta fórmula, solo nos dedicaríamos a ver el costo de 10.000 entre 10. Y de aquí, el costo de 60 entre 50. Y van a tener dos índices de costo, o sea, el costo de efectividad para el fármaco A y el costo de efectividad para el fármaco B. ¿Sí? Entonces, eso que les estoy explicando aquí no está escrito. Pero si hacemos el resultado en la calculadora, vamos a ver. 10.000 entre 10. Tenemos 1.000 para el fármaco A. Ese sería el índice coste-efectividad a secas. O sea, solo el índice coste-efectividad tal y como lo hemos puesto aquí. Porque solo están dividiendo la efectividad. Ya les dijeron aquí que la medida de efectividad es 10 ataques evitados. Y tenemos que el costo era 10.000 y 10.000 entre 10 es 1.000. ¿Sí? Entonces el índice coste-efectividad para el fármaco A es 1.000. Y si el fármaco B tenemos 60.000 entre 50 ataques evitados, ¿cuánto les dio? 1.200. 1.200. Ahora, si han entendido acá, ¿cuál de esos dos sería más coste efectivo? ¿El fármaco A o el fármaco B? Uno les dio 1.000, o sea, el fármaco A dio 1.000 y el fármaco B dio 10.000. Perdón, dio 1.200, perdón. El fármaco B. La alternativa más coste efectiva. Acuérdense El que lab. exacto, lo que están buscando ustedes solo es esto, solo es cuál es más coste efectivo, ¿sí? Entonces, si solo están buscando cuál es más coste efectivo, aplican esta fórmula, que es bien fácil, o sea, solo es el coste sobre la efectividad. Del fármaco A solo es 10.000 y entre 10 da 1.000 y 60.000 entre 50 da 1.200. Entonces, acuérdense la premisa del inicio, esta. Siempre se elige la que tenga el coeficiente menor. Siempre. Porque para ustedes, el que tenga el coeficiente menor
va a representar esto, la mayor efectividad al menor costo. Entonces, si solo estuviesen ustedes buscando cuál es más coste efectivo, solo aplican en la fórmula de coste de efectividad a las alternativas que les están proponiendo y ahí sacarían cuál es el que tiene menor ratio coste de efectividad y esa es la que sería el más coste efectiva para ustedes. Pero aquí, este ejemplo es para sacar el índice coste de efectividad incremental. Entonces, el índice de coste de efectividad incremental, acuérdense, siempre van a agarrar el coste 2 que para este caso sería los 60.000, menos 10.000. Y van a restar también la efectividad del fármaco 2 menos la efectividad contra el que le están comparando, que sería 10. Entonces, al final, 60.000 menos 10.000, 50.000. 50 entre 10, 40. ¿Sí? Y hacen esta división de 50.000 entre 2 entre 40, perdón, son los 1.250. Entonces, eso ya representa otra cosa, porque acuérdense que lo que estaban sacando aquí era esto. Estaban sacando el índice de coste de efectividad incremental. Entonces, al hacerlo de esta forma, con esta fórmula, que es esta fórmula de acá, lo que les está diciendo a ustedes es cuánto es el coste por una unidad de adicional de efectividad. ¿Sí? Entonces, si lo traducimos, entonces sería 1.250 fue el costo de efectividad incremental del fármaco A contra el fármaco B, serían 1.250 por ataque adicional evitado. Y eso es porque la unidad de efectividad que acarreamos aquí son los ataques evitados. Pero aquí pudiese haber variado, pudiesen haber sido 10 camas evitados, sobrevida de pacientes, de progresar de un estado a otro. Ahí va a depender de qué tipo de unidad de medida de la efectividad hayan agarrado. Porque para el análisis de coste de efectividad se pueden agarrar muchas. Ya se lo ve, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí se pueden agarrar varias. ¿Sí? Entonces, por eso es bien, bien importante dentro de los análisis de coste de efectividad que definan, o sea, aquí se tiene que definir clara y específicamente cuál es la medida de efectividad que ustedes van a ocupar para realizar el estudio, que en el caso del ejemplo había sido ataque adicional evitado, ¿sí? Eso se los puse acá, eso está acá. Ya vamos a llegar a eso. Eh, los requisitos que tiene que cumplir siempre un análisis de coste de efectividad. Siempre tiene que definir un objetivo cuantificable. O sea, siempre tiene que haber un nivel de lo que quieren ustedes lograr. O sea, en este caso lo que querían lograr era ataques evitados. Por eso es que ustedes eligieron la unidad de medida de efectividad. Siempre tienen que identificar las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas para lograr el objetivo? ¿Verdad? Y tienen que haber por lo menos dos. Por lo menos dos alternativas. Siempre. En los análisis coste-efectividad, lo mínimo son dos, puede ser más. Y no hay límite. O sea, aquí pueden agarrar ustedes las que ustedes quieran, pero entre más variables, o sea, entre más alternativas agarren, o sea, el, el estudio sale más complicado. ¿Verdad? Por eso les decía yo que si van a agarrar, y eso se suele hacer cuando nosotros evaluamos una alternativa de fármacos, por ejemplo, y que son de la misma familia, siempre se agarran los más altos en la cadena de esa familia de fármacos, se agarran los primeros dos o los primeros tres, más el que se quiere traer al mercado, pues, por ejemplo. No se agarran todos los de la familia, porque la familia puede ser extensa y tener más de 10 15 fármacos. Entonces no se agarran todos. Principalmente no se agarran todos, no porque sea más complicado de hacerlo, sino porque al ser más complicado para nosotros los economistas de hacer esto, también, perdón, también es más complicado para que los tomadores de decisión los entiendan.
¿sí? Y aparte de que van a salir tantos datos que al final puede haber sesgo o errores también en la medición, ¿sí? Entonces, por eso, por lo general, se agarran más, los más altos de la cadena. Pero de que hay límite, no, no hay límite. Pero lo que sí hay es un límite de inicio. O sea, la cantidad menor tiene que ser dos, ¿sí? Y las alternativas también deben ser comparables y los destinatarios homogéneos. Destinatarios homogéneos se refiere a que la población a la que va dirigida esta tecnología eh, tiene que tener características homogéneas, ¿verdad? O sea, no pueden ser características completamente diferentes. Porque, por ejemplo, ustedes se pudiesen preguntar, si aquí porque estamos evaluando un fármaco A, un fármaco B, los dos son para prevención del stroke, o sea, los dos son para esto, ¿sí? Entonces, si quisiéramos comparar un fármaco para tuberculosis y el otro fármaco para VIH, ¿se podría realizar un análisis de coste de efectividad? ¿Sí o no? No. Ujú. Ya no se podría realizar un análisis de coste de efectividad porque ya la medida de efectividad ya no, ya cambió, ya no es la misma. O sea, un fármaco está hecho para evitar cierta enfermedad y el otro está hecho para otra enfermedad. Entonces ya no me van a dar los mismos resultados. Entonces, como no me van a dar los mismos resultados, ya no podría hacerse un análisis de coste de efectividad. Ahí tendría que hacerse otro coste-beneficio. ¿Sí? Y yo les puse acá en un diagrama. ¿Cuáles son? Estas, hay más, porque hay más. Pero estas son las medidas de efectividad que por lo general se ocupan dentro de un análisis de coste de efectividad. ¿Sí? O agarran años de vida ganados, muertes evitadas, complicaciones evitadas, supervivencia, los años de supervivencia, por ejemplo, los días de hospitalización que se evitaron, el porcentaje de éxito de un cierto tratamiento, supervivencia libre de progresión, años libres de enfermedad, casos correctamente diagnosticados. Si, por ejemplo, pudiese ser alguna tecnología que es para diagnosticar algún tipo de enfermedad, pacientes libres de efectos adversos, días libres de síntomas, vidas salvadas. O sea, estas son las unidades de efectividad que por lo general se ocupan para hacer un análisis coste-efectividad. ¿Sí? Pero lo principal que hay que hacer es, antes de iniciar el análisis de coste de efectividad, tienen que dejar clara cuál es la que van a ocupar ustedes o cuál se ocupa. Siempre, siempre, siempre. Esa tiene que ser completamente bien, bien, bien descrita y bien aclarada en el estudio. ¿Sí? Entonces, en las medidas de efectividad, aquí podríamos tener efectividad intermedia o efectividad final. Uno de los casos clásicos para entender esto de la efectividad intermedia y la final podría ser la presión arterial. Por ejemplo, la efectividad intermedia, aquí la utilización de la presión arterial para evaluar un nuevo medicamento sería una efectividad intermedia, ¿sí? Porque ocuparon la presión arterial, ¿sí? Entonces, el medicamento al final tiene como objetivo reducir la hipertensión arterial, ¿sí? Pero se utiliza las variaciones en la presión arterial como indicador intermedio. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene el análisis coste de efectividad, que aquí se pueden utilizar unidades de efectividad intermedia o unidades de efectividad finales. Y, por ejemplo, siempre, pero cuando se utilizan medidas casi no se ocupan. Este es un ejemplo clásico, pero por lo general ustedes van a ver en las evaluaciones económicas que siempre la efectividad siempre va a ser una efectividad final, como son todas estas de acá.
Pero se las traje a mención acá. Eso solo se los traía para mención, que de repente van a encontrar estudios de evaluación económica donde le hablan sobre de una efectividad intermedia y de una efectividad final. Pero lo que quiero que entiendan acá es que si utilizan un indicador intermedio, siempre, siempre, siempre debe tener relación con el objetivo final de la evaluación económica, ¿sí? Medidas finales, por ejemplo, yo le puse acá a los pacientes con VIH, ¿sí? Aquí, los pacientes con VIH, si consumen medicamentos, ¿qué creen que les interesa a ellos? A los pacientes con VIH. Eso se los traje para que lo entiendan, para que entiendan lo que es una efectividad final y una efectividad intermedia. A los pacientes con VIH positivos, lo que les interesa es, Bajar la carga viral. no, no, porque si yo tuviera VIH, lo que me interesa a mí es vivir más. O sea, no me interesa si la carga viral está alta, está baja, o sea, no. A mí lo que me interesa más es ganar eh, más vida. O sea, yo quisiera vivir toda mi vida como que nunca me hubiera infectado de VIH. Entonces, a eso, y por eso lo traje así, y lo puse sencillo, para que lo que entendieran es las medidas de efectividad, porque pueden haber medidas de efectividad finales y medidas de efectividad intermedia. Entonces, los pacientes con VIH positivos, lo que les interesa es aumentar su esperanza de vida. Y la esperanza, el aumento de la esperanza de vida, es una medida de efectividad final o una efectividad intermedia. Final. Final. Exacto, exacto. Es una medida de final. Pero ¿qué ocuparon para medir esa? Y ahí vamos a lo que dijo Natalie. Para poder más o menos calcular la esperanza de vida, como cuánto se aumentó la esperanza de vida, ocupamos la reducción de la carga viral. Entonces, la reducción de la carga viral sí es una medida de efectividad. Pero para los pacientes de VIH con un nuevo medicamento se convierte en una medida de efectividad intermedia, porque la efectividad final es el aumento de la esperanza de vida. Ya eso se los traje a colación porque van a encontrar un par de estudios de evaluación económica que van a tener dos tipos de evaluaciones de efectividad, una intermedia y una final, ¿sí? Igual en el caso de la hipertensión arterial, la medida de la hipertensión arterial final mm, es reducción de la hipertensión arterial, pero no es reducción de la hipertensión arterial. O sea, lo que le interesa es que se mantenga controlada la hipertensión arterial para que se eviten todos los efectos secundarios que pueden dar al tener la tensión arterial elevada, ¿sí? Pero ¿cómo se mide? Se mide con las variaciones de la presión arterial. Entonces, las variaciones en la presión arterial es el indicador intermedio. ¿Sí? La evitación de todas las complicaciones de la hipertensión arterial sería la medida de evaluación final, o sea, sería la medida de efectividad final. Y si nos vamos a las ventajas y desventajas del análisis coste-efectividad, las ventajas es esto, o sea, evalúa acciones alternativas hacia un mismo objetivo. Siempre va a ser así. Siempre tienen que tener el mismo objetivo. Por eso les decía yo que si encuentran fármacos o tecnologías que son completamente diferentes, se pueden evaluar. Sí, se pueden hacer evaluación económica, pero no de coste de efectividad. En el caso de, por ejemplo, un programa eh, para la atención del recién nacido, tienen un presupuesto de X cantidad de dinero y tienen dos alternativas. Uno es ese, o sea, la atención de un programa, la implementación de un programa para recién nacidos. Y la otra es la construcción de un hospital oncológico. O sea, son dos tecnologías completamente diferentes para la cual ustedes tienen un presupuesto dado y no pueden ejecutarlo para las dos cosas. Entonces tienen que elegir una y otra. Entonces, ¿cuál es más coste efectiva?
entre la implementación de un programa y cuál es la más coste efectiva entre la construcción de un hospital. Ambas van a dar resultados diferentes, porque de hecho están hechos para dos poblaciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿se podría hacer un análisis coste de efectividad en ese escenario? ¿Qué creen ustedes, según lo que hemos venido hablando acá? O si se podría realizar un análisis de evaluación económica. Acuérdense que los resultados y lo que y lo que les he resaltado acá ahorita, evalúa acciones alternativas hacia un mismo objetivo. El objetivo del hospital oncológico va para pacientes oncológicos. El programa de atención de la primera infancia, por ejemplo, va hecho para niños. Son alternativas que no van hacia el mismo objetivo. Entonces, por lo tanto, ¿se puede analizar evaluación económica? Sí, sí se puede, pero no con un análisis de coste-efectividad. ¿Sí? Eso es lo que quería que entendieran. Que sí se puede, pero no con un análisis de coste de efectividad. Ahí tendrían que buscar otro tipo de análisis, pero no un coste de efectividad porque siempre que busquen un coste de efectividad, tal y como dijimos acá, tenemos que definir claramente primero qué tipo de unidad de efectividad vamos a ocupar. Y todas van a ocupar la misma unidad de efectividad, tal y como fue el ejemplo acá. O sea, todo, siempre aquí, la efectividad, unidad de efectividad ocupada aquí fue los ataques evitados del stroke. Y siempre, si se fijan aquí, son la misma unidad de efectividad. Si tienen la misma unidad de efectividad, se puede realizar un análisis coste de efectividad, aunque sean completamente diferentes. Porque si vean aquí, la efectividad aquí fueron 10 ataques evitados, pero la efectividad aquí fue completamente diferente, fueron 50, o sea, la variación fue grande, ¿sí? Pero siempre fue la misma. ¿Sí, Melanie? Tengo una pregunta que no sé si va a sonar un poco tonta, pero me queda la duda. Por ejemplo, si yo quisiera comparar si esta ley Crecer Juntos, y pongo este ejemplo solo porque usted lo acaba de mencionar, Ujú. y quiero ver si esta implementación de esta ley, Crecer Juntos y Nacer con Cariño, es más efectiva en cuanto a costos que, por ejemplo, la implementación de la ley Lepina, que ambas tienen como el mismo fin de proteger la infancia. Se pueden, o sea, quizás al final mi pregunta es cómo puedo hacer un estudio así, como lo que estoy implementando ahorita versus resultados de algo que tuve antes de lo que estoy implementando. Se puede hacer ese tipo de Y estudio. van hacia lo mismo, sí, pero en el caso de la ley Lepina, de hecho, esta nueva ley que es de la atención a la primera infancia pasó a sustituir a la ley Lepina. O sea, Ajá, la ley Lepina prácticamente tenía, o sea, la involucró, la jaló y la incorporó. Así, ajá, por eso, así sí. por eso lo escogí En ese caso, podría hacerse un análisis de coste de efectividad porque al final los dos estaban hechos para lo mismo. De hecho, ajá. no lo hicieron porque no lo hicieron, pero al final una absorbió a la otra. Entonces, prácticamente solo como lo englobaron y lo ampliaron mucho más de lo Ujú, que era la ley Lepina, porque la ley Lepina tenía bastantes vacíos. Entonces, al final creo que como que la derogaron y solo pasó a ser la otra ley y pasó a implementarse. Entonces, en ese caso sí, porque son dos tecnologías, o sea, son dos programas que fueron hechos y al final se esperaba el mismo objetivo. Si se ujú. hubiese realizado un estudio de de un análisis de una evaluación económica, hubiese sido un análisis de coste-efectividad, como tal, porque los dos iban a tener los mismos beneficios. Ujú. Pero sí, era válida la pregunta y sí ha entendido muy bien. Ujú. Ya de ahí, en cuanto a las ventajas que estamos hablando, siempre van a ser, acuérdense que siempre las alternativas que van a evaluar van a ir hacia el mismo objetivo.
esta es una de las ventajas porque esta es una de las pocas, por no decirles que es la única, que permite, y por eso les hice bastante énfasis aquí sobre las unidades de efectividad, porque esta es una de las evaluaciones que permite resultados intermedios. ¿Sí? Porque hay otro tipo de evaluaciones económicas que no permiten resultados intermedios, solo se permiten unidades finales, nada más, ¿sí? Y puede comparar distintas formas de terapia, lo que hablaron aquí los compañeros, o sea, de la misma terapia dividida en dosis, ¿sí? Y que lo que me va a variar es la efectividad. Se puede hacer por medio de un análisis de coste-efectividad. Si estamos evaluando el mismo fármaco, así como se planteó en el ejemplo, ¿verdad? Si estamos hablando del mismo fármaco, solo que estamos variando en dosis, lo que nos va a variar al final es la efectividad y fueron hechos para lo mismo, entonces se puede comparar. Y también es un buen indicador de la eficacia. Esto, y sirve para programas, tal y como mencionó Melanie acá. O sea, este nos permite evaluar programas, tal y como se mencionó de la ley Lepina contra la ley de atención a la primera infancia, pues, o sea, se puede hacer. Y es fácil para la asignación de recursos. Y las desventajas, eh, la dificultad de ajustar las utilidades derivadas a las diferentes alternativas. Sí, o sea, a esto se refiere a que buscar esto, o sea, definir, eso es una de las principales cosas que hay que hacer en un estudio de análisis de coste de efectividad y esto es difícil, o sea, buscar cuál de todas las unidades de efectividad vamos a ocupar. Esa es una. Y que al final verificar que esas utilidades van a darle a las utilidades tal y como las hemos propuesto, también es difícil, es de las desventajas. Y que no mide si los efectos exceden o no a los costos. Esta es característica común para todos los análisis de evaluación económica que no sean los de costo-beneficio, y es lo que yo les decía. Porque al final, aquí, por ejemplo, estamos evaluando costos contra ataques evitados. O si lo pusiéramos un estudio X de costos contra días libres de síntomas, costos contra supervivencia global, costos contra días de hospitalización evitados. Ahora, compararlos directamente no se puede. O sea, no es como tener un valor monetario, ¿verdad? Como tal. O sea, costos 1000 contra beneficios 1200. Ahí sí, se puede comparar. Pero el único que hace eso es el último que vamos a ver, así que no lo voy a confundir. Pero en sí, es eso, a eso se refieren a eso, que no se pueden directamente, así fácil, comparar los costos con los beneficios. Y la imposibilidad de comparar diversas alternativas cuyos efectos no puedan medirse en las mismas unidades naturales. Eso se refiere a que si, lo que estábamos hablando, que no se pueden comparar dos alternativas que no tengan que ver una con la otra. O sea, lo de la construcción de un hospital contra la implementación de un programa no lo podemos evaluar porque no nos van a dar unidades de iguales, ¿verdad? De beneficios. Y aquí esto se los había puesto para que son ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos de cómo se han implementado, ejemplos del análisis coste-efectividad, tratamiento de insuficiencia renal, efectividad, aquí se miden por años de vida ganado. Las alternativas que pudiésemos comparar son la diálisis domiciliaria, la hospitalaria y el trasplante, ¿verdad? Porque todas al final son tratamientos para la insuficiencia renal. Al final el beneficio es curar al paciente o tratar de darle más esperanza de vida. Aquí pudiésemos ocupar eso, aumentar la esperanza de vida. ¿Y cómo vamos a medir el aumento de la esperanza de vida? Con los años de vida que se ganó por ocupar la alternativa A contra la B contra la C. ¿Sí? Y aquí hay ejemplos del análisis de coste de efectividad, diálisis peritoneal. Entonces aquí la diálisis peritoneal intrahospitalaria contra la diálisis peritoneal automatizada. Aquí los miden en días de tratamiento, esta es la unidad de medida, pero no la de efectividad, ¿verdad? Esta es la unidad de medida. ¿Cómo lo midieron? Eh, y una salió con 8 días, el valor y el costo total. Entonces el que les va a interesar a ustedes es el costo total. ¿Y cómo lo midieron? Aquí la disminución de la creatinina, ¿sí? Esta es una medida intermedia, ¿sí?
¿sí? Por eso es que quería explicarles este principalmente. Porque acá estamos hablando de que lo que al final se busca es los años de vida ganados. Estos años de vida ganados son los que les interesan a ustedes. Y esta es una medida de efectividad final, intermedia, perdón, la disminución de la creatinina. En este fue 4,27, en la alternativa B fue 10,7. Entonces, si ustedes hacen le aplican la fórmula ahí, si la aplicamos, porque lo que andamos buscando es este ratio, el ratio coste-efectividad. Entonces, tenemos el coste aquí de 1924,8 y se agarran la calculadora ahí 1924,08 y lo dividen entre 4,27, les da 450,60. Ese es el ratio coste-efectividad de la alternativa A, que sería la diálisis peritoneal intrahospitalaria. Hacen el mismo ejercicio de 1253 entre 10,07 y le da 124,4280. Ahí se aproxima a 124,43. ¿Cuál es más coste efectiva de las dos? La segunda. Exacto, exacto. Eso es. Es la segunda porque tiene el radio de coste de efectividad más bajo. E igual, y así van los demás ejemplos. Todos los ejemplos que yo les puse aquí, si los van desarrollando tal y como están, todos les van a ir dando y al final, acuérdense que siempre van a agarrar el que tiene el coste de efectividad más bajo. Por ejemplo, aquí, al tener el costo del cáncer, el tratamiento de cáncer, con el cáncer de mama, la medicina contra la trastuzumab, al final le da un coste de efectividad de 69 contra 677. Obviamente, este es el más coste efectivo. Y así los demás ejemplos. Este es un ejemplo ya con medidas de intermedias. La disminución en la presión arterial sistólica, la disminución en la presión arterial diastólica. Y ahí si hacen acuérdense que lo que les interesa a ustedes, porque aquí, porque está simplificado, solo tenemos costo de la presentación y costo diario, pero realmente aquí van a tener un listado de costos. Y al final lo que les interesa a ustedes como saludistas es ver el coste de tratamiento final. Este es el que les va a interesar a ustedes y sobre este costo del tratamiento final le van a aplicar la medida de efectividad, la que les hayan puesto en el estudio que les están presentando, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda acá en el análisis de coste de efectividad y el análisis coste de minimización de costos. Los puntos que a mí me interesan es que, así como yo les mencioné al principio, ¿verdad? Que este tipo de análisis, a menos que ustedes les pidan que o sea, sean economistas y les pidan que lo realicen, por lo general va a ser así. O si en alguna tesis o algo lo quieren hacer, pues se puede, ¿eh? Pero por lo general los van a encontrar ya hechos. Entonces lo que me interesa es que lo sepan analizar y lo sepan ver el por qué y qué significan los resultados, porque muchas veces les va a tocar analizarlos, por si son tomadores de decisión, que primero Dios espero que así sea, y sepan qué es y qué es lo que les están presentando ahí. No sé si tienen alguna duda o algún comentario o algo. Si no, esto es lo que quería explicarles. Ya para la otra clase vamos a tocar los últimos dos, que ya son el análisis coste-utilidad y el análisis coste-beneficio, que son los últimos dos que quedarían. Si no, hasta aquí nos quedamos y les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Doc.
Nos vemos la Gracias. próxima semana, primero Dios.